Con estas lindas imágenes de los rincones patrios que embellecieron los centros educativos de nuestro país en septiembre, le damos la más cordial bienvenida al resumen de noticias La Voz de Ande, con lo más importante de su sindicato este mes. Los rincones patrios los hicieron ustedes, los docentes. Con la campaña Educación en Crisis, Presupuesto en Decadencia, ANDE denuncia el pésimo estado de centros educativos como las escuelas Boca Urén, Dururpe y Catsi en el territorio indígena Bribri, que tienen órdenes sanitarias y no cuentan con los recursos necesarios para hacer las mejoras que requieren las instalaciones. El 5% del Producto Interno Bruto destinado por el gobierno para el presupuesto educativo 2025 definitivamente no alcanza, lo constata el 10º informe del Estado de la Educación publicado en agosto. Como parte de la campaña, en las redes sociales de ANDE hay material disponible para la afiliación y los seguidores en general, afiches, entrevistas especiales, foros, reportajes y cápsulas informativas para conocer cómo se ha visto afectado el derecho a la educación pública. El foro político ANDE en Lucha se enmarcó en esta ocasión dentro de la campaña para abordar el tema Presupuesto Educativo 2025. El gobierno le incumple una vez más a la educación pública costarricense. Esto es parte de todo el material que está disponible como parte de la campaña Educación en Crisis en las redes sociales. Tenemos hoy un problema serio y ese problema es que este gobierno ha hecho que la educación pague los platos rotos del ajuste fiscal del Estado costarricense. ¿Por qué? Bueno, porque se ha usado el recorte de la inversión en educativa para mantener el freno del gasto público. Vean ustedes cómo se rompe el acuerdo y esa iniciativa y empieza una desinversión en la educación que empieza a caer paulatinamente hasta llegar al 4,9% en el 2015. Por medio de esta campaña, ANDE evidencia las consecuencias de los recortes del presupuesto para la educación pública costarricense y hace un llamado para que se cumpla el mandato constitucional de designar el 8% para la educación. El martes 23 de septiembre y el viernes 25 de septiembre se realizaron las sesiones de Junta Paritaria correspondientes a este mes para abordar temas de gran relevancia para la afiliación andina, como reglamento de evaluación de los aprendizajes, uso de celular en estudiantes y abordaje educativo en estudiantes con trastorno del espectro autista. La cual va a ser entregado un informe el día 30 de diciembre a una gran cantidad de personas dentro de estos sindicatos para que nosotros revisemos los resultados y veamos la efectividad de la misma. Estos tienen que ver con los padres y madres de crianza, porque ha habido algunas solicitudes respecto a la cantidad de días, la posibilidad de atender a los familiares en citas médicas. Entonces se ha solicitado una interpretación auténtica. Para este efecto se hizo una comisión donde están participando tanto la coalición sindical como la patronal para que esta interpretación pueda realizarse en la siguiente sesión de Junta Paritaria. También se estuvieron analizando las mismas para que tengan un alcance mayor y que la tramitación de las mismas sea en un tiempo más efectivo. ¿Cuándo paso de salario compuesto a salario global? Bueno, recordemos que hay dos tipos de recargos que son permanentes y recargos que no lo son. ¿Qué es un recargo no permanente? Lo que tramitamos año con año, como el comité de evaluación, el comité de apoyo educativo, el comité de cooperativas, el comité de huertas escolares. Todos los comités que se cambian año con año son comités permanentes. ¿Por qué hago esta diferencia? Bueno, porque hay otro tipo de recargos que son fijos dentro del componente salarial, como salario base, anualidades, dedicación exclusiva, índice de desarrollo de la docencia. Cuando una persona por una anualidad
o por la dedicación exclusiva toca el salario global, inmediatamente esta persona queda capturada por el salario global. No hay una forma de que esta persona se devuelva. No toca los salarios que no son permanentes, toca los recargos que son permanentes, no los que no son permanentes. Tiene que ver con las vacaciones de algunos docentes, de trabajadores del título primero. Hay algunos trabajadores que han pedido en repetidas ocasiones que sus vacaciones coincidan con las vacaciones del magisterio. Y me refiero a todos estos funcionarios que trabajan en consejería, que la ley marco de empleo público no los contempla con la ley de carrera docente. Días atrás se había pedido un tiempo de al menos 2 años para que la evaluación del desempeño no se sujete a lo que pide Mideplan, sino que todavía se pueda evaluar a los trabajadores con las normas y el programa con que siempre se han venido evaluando, tanto los del título primero como los del título segundo. La buena noticia es que Mideplan acogió con buenos ojos la solicitud. Estimamos que entre en vigencia dentro de 2 años, no ahora. Sin embargo, esto no significa que la lucha terminó. Esto significa que tenemos que tomar estos 2 años para revisar minuciosamente el cómo se evalúa el desempeño dentro del sistema educativo. ANDE apoya el proyecto de ley 24.353 que busca corregir la situación que desde el segundo semestre del 2020 genera un congelamiento injusto de las pensiones otorgadas al amparo de las leyes 2.248 y 7.268. La situación es consecuencia de la aplicación de la ley número 9.635 y afecta gravemente las condiciones de vida de las personas pensionadas y jubiladas del régimen RTR del Magisterio Nacional. En todo aspecto, porque en cuanto a la alimentación, que tenemos ya que cuidar nuestra alimentación para tener calidad de vida, ¿verdad? Para cuidarnos nosotros y cuidar a las personas que conviven con nosotros, que nos cuidan, ¿verdad? Entonces, ahí hay un poquito más de gasto. Y en cuanto a salud, por ejemplo, en mi caso, que había sido muy sana, pues tuve un infarto en el ojo, he tenido que invertir en medicina privada, porque aunque el seguro social nuestro es muy bueno, pero tiene muchísima población que atender, entonces, y uno no se puede esperar. El pasado 19 de septiembre, el Ministerio de Educación Pública realizó el pago del costo de vida 2020, que se adeuda a 8.250 personas que se jubilaron o quedaron inactivas después de ese año. Este primer pago benefició a esta cantidad de personas. Este ha sido un tema recurrente en el seno de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales, donde ANDE ha manifestado la obligación de honrar esa deuda y también para que se realizara de oficio, es decir, sin necesidad de presentar reclamos individuales, tal y como fue consensuado. El MEP se comprometió a completar el pago al resto de personas a quienes se les adeuda en los próximos meses de octubre y noviembre. ANDE estará vigilante de que así sea. Las personas interesadas pueden comunicarse al Departamento Legal de ANDE para hacer valer este derecho. Los contactos aparecen aquí en la pantalla. También puede comunicarse en línea en ande.cr. ¿Le gustaría llegar bien a fin de mes? ¿Sabe cuánto gasta? ¿Tiene metas de ahorro? En Vida Plena, operadora de pensiones, queremos que todos vivan mejor. Por eso creamos el curso Educación Previsional de Bienestar Financiero, que tiene 3 grandes cualidades. Es gratuito, virtual y sin horario. Un aprendizaje a su medida en nuestra plataforma en línea aulavirtualvidaplena.com. Son diferentes módulos con ejercicios prácticos, información descargable y actividades interactivas.
En el curso podrá visualizar su proyecto de vida y aprenderá a organizar su presupuesto, gestionar sus deudas, ahorrar y planificar su futura jubilación. Usted crea su propio usuario y así lleva el curso a su ritmo y al terminar descargará un certificado de participación. Tome el control de su dinero. Aproveche los beneficios de este curso creado por Vida Plena. Inicie hoy mismo. Se acerca el Congreso Nacional de ANDE 2025 que se desarrollará a partir del miércoles 22 de octubre. Muchas actividades en torno a este Congreso están listas para recibir a toda la afiliación de diferentes provincias de nuestro país que asistirán de forma presencial. Pero si usted no puede participar de forma presencial, puede hacerlo por el medio virtual a través de las actividades paralelas virtuales APV. Recuerde que el registro ya está disponible para que usted ingrese, pueda llenar el formulario y pueda ser parte del Congreso Nacional en esta modalidad. Solamente debe ingresar a www.andevirtual.com. Durante todo el año, las oficinas de Psicología y Trabajo Social de ANDE realizan de forma permanente actividades enfocadas al bienestar integral de las personas afiliadas que trabajan en los centros educativos y otras instancias de la educación costarricense. Charlas sobre el manejo del duelo, ANDE en movimiento, un taller de yoga, salud ocupacional con equilibrio físico y mental, salud ocupacional en los contextos educativos y bienestar mental en educación son parte de los temas abordados, y en esta ocasión, en este mes, coincidieron con la Semana del Bienestar Laboral del MEP que se celebra en septiembre cada año. Ahí vemos en imágenes la visita de la psicóloga Marianela Román y del trabajador social Mario Bonilla en algunas escuelas y colegios de nuestro país. La Comisión de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de ANDE ofreció a la afiliación varias conferencias sobre temas de mucho interés para las personas afiliadas. Uno de ellos fue el abordaje sobre el 10º informe del estado de la educación. Entre las conclusiones, las malas decisiones políticas recientes que vulneran los logros históricos de la educación costarricense. El mensaje principal que procuramos dar con el informe se refleja de alguna forma en la portada de este último informe, y es un mensaje producto del esfuerzo de investigación y análisis que se hace para producir el informe, pero que refleja en este caso, digamos, una educación que se ha triturado, que se ha roto en pedacitos, en tiritas, y que nos corresponde rearmarla, ¿verdad? Reorganizarla, pegarla de nuevo para que funcione, para que sea una educación de calidad, una educación con C y con tilde que necesitamos todos en el país. El 10º informe fue publicado el jueves 28 de agosto con resultados preocupantes en el rezago de habilidades fundamentales. Uno de los datos que llamaron la atención es que el nivel de lectura de estudiantes de 15 años es de tercer grado. Otra conferencia fue Geopolítica del Mundo, el genocidio en curso de Israel en Gaza, que ofreció un análisis y las perspectivas jurídicas con respecto al conflicto que ha cobrado la vida de más de 65,000 personas inocentes. Desde 1948 tenemos una convención, ojo con el nombre, Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio. Y fue adoptada esa convención antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una simple resolución. O sea, saliendo de la Segunda Guerra Mundial,
se tiene claro que no se puede volver a vivir lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Y hay que establecer una normativa que permita prevenir lo que se considera que es el crimen de los crímenes. O sea, hay muchos crímenes, pero tal vez el que está en el punto más alto de la pirámide es el crimen de genocidio. Es decir, es lo peor que ustedes y yo podemos pensar, cometer, y es eliminar a todo un grupo por su origen, por su religión, por su color de piel, simple y llanamente porque somos más poderosos que ese grupo. Luis Malma Mejorada, secretario de Asuntos Internacionales de ANDE, comentó que ANDE aboga por la paz y los derechos humanos en contra de las guerras y a favor de las negociaciones. La actividad se llevó a cabo en Jupema y contó con la participación de las personas pensionadas en el sector de San José. Este mes se realizó en Cañas, Guanacaste, el Encuentro Sindical de la Juventud, un espacio de reflexión y fortalecimiento de la juventud andina. Durante su intervención, la presidenta de ANDE, Hilda Montero Sánchez, destacó la importancia del papel de la juventud en la lucha sindical, resaltando su compromiso como motor de cambio. Y en el marco de su 80 aniversario, la filial básica 1701P de San José realizó la exposición de manualidades Manos que Inspiran. La actividad marcó la cuarta y última exposición que realiza la filial en el marco de esta conmemoración tan especial y tan importante. Las anteriores mostraron el talento en la pintura, fotografía, cintas y manualidades de sus integrantes, y por supuesto que fue un festejo a lo grande con otras actividades más que realizó esta filial. De nuevo, felicidades. La Copa ANDE entra en la etapa decisiva para la gran final. El fiscal general de ANDE, Uber Espinosa, nos actualiza todo lo que sucede actualmente con esta actividad que reúne a toda la familia andina de Costa Rica. El balón sigue rodando en el torneo de Copa ANDE 2025. Estamos llegando a la etapa nacional, donde saldrán los 4 clasificados a las semifinales y posterior los finalistas que se va a realizar en el Estadio Rafael Bolaños en Alajuela el domingo 19 de octubre. Como actividad previa al Congreso Nacional, invitamos a toda la afiliación andina a participar, ya sea por medios virtuales, digitales y también presencial en esta gran fiesta deportiva. Muchas gracias por su atención en el resumen de noticias La Voz de ANDE. Vamos a cerrar con una nota que nos muestra parte de la realidad que viven los centros educativos de nuestro país, afectados por los llamados recortes al presupuesto educativo, una situación que estamos denunciando aquí en ANDE a través de la campaña Educación en Crisis. Según datos del Ministerio de Educación Pública, el curso lectivo de 2025 inició con 1.026 órdenes sanitarias activas en centros educativos. En el mes de mayo, este ministerio reportó que se mantenían 879 órdenes sanitarias activas y el presupuesto para atender problemas de infraestructura bajó en 7.000 millones de colones en relación con el año 2024. Temor, incertidumbre, manos atadas. Es el sentir de cientos de directores y directoras de escuelas y colegios que trabajan cada día en estas condiciones y sin recursos económicos suficientes para hacer las mejoras necesarias. En la provincia de Limón, en territorio indígena Bribri, se vive esta grave situación en varias escuelas que siguen trabajando con orden sanitaria ante la falta de respuesta o avances de mejora en sus instalaciones. Una de estas escuelas es Boca Urén, la cual recibió la orden de desalojo y demolición desde el año 2023. Sin embargo, ante la falta de presupuesto y de un lugar para la nueva construcción, se mantienen en las instalaciones a pesar de los peligros que esto representa. Nuestra infraestructura
no tienen nada salvable. O sea, todo es demolición, todo. Nosotros estamos en este momento arriesgando tanto nuestro estado físico de estudiantes, docentes, padres de familia, como también nuestra salud. Constantemente llueve, el agua se nos ingresa por todo el pabellón, se mete en las aulas, por los techos, hay muchas goteras. La reparación de la infraestructura es una inversión muy grande para la Junta de Educación, donde los recortes presupuestarios que han venido año a año recortando más y más, no tenemos de dónde. En el caso de la escuela Dururpe, también en Bribri, tienen 2 órdenes sanitarias, sin embargo el presupuesto es insuficiente para hacer los cambios que necesitan. Además, siguen sin respuesta ante la necesidad de un aula de preescolar y un comedor apropiado. Desde 2019 empezamos a pedirle a la DIE el comedor y el aula preescolar, que nosotros vimos que era la prioridad. Y nunca tuvimos respuesta, seguimos preguntando y nada, siempre nos decían que está en proceso, que van a venir y nunca. Hasta el año pasado vino unos ingenieros del día a ver qué es lo que había, porque ya nosotros teníamos 2 orden sanitaria, en donde nos ponían a trabajar en unas reparaciones que si no lo hacíamos nos iban a cerrar la institución. Nosotros no pudimos porque el recurso no lo permitía poder reparar y entonces empezamos a preguntarle al MEP, al DIE, qué podíamos hacer, y solamente vinieron e hicieron las observaciones y desde ahí no hemos tenido más. Otro de los casos es el de la escuela CATSI, que tiene una orden sanitaria desde el año 2018 a solicitud de su directora, ya que la infraestructura tiene más de 50 años y el mantenimiento ha sido mínimo ante la falta de presupuesto, un hecho que pone en riesgo a estudiantes, funcionarios y padres de familia. El techo es un riesgo, entonces se hace esa solicitud al Ministerio de Salud para que valore la infraestructura y así proceder ante el DIE para que ellos conozcan la realidad del Centro Educativo CATSI, que al día de hoy se han enviado solicitudes, han venido ingenieros en 2 ocasiones, pero al día de hoy no se ha dado ningún tipo de respuesta clara al centro educativo. Creo que es un centro educativo que merece calidad, al igual que toda la población en general en Costa Rica. Al igual que estas escuelas, cientos de centros educativos están a la espera de recursos económicos para poder subsanar las órdenes sanitarias. ¿Será el 5.4 del PIB presupuestado para la educación pública para el próximo año suficiente? Según el Estado de la Educación, se requiere al menos un 1% del PIB para atender la totalidad de centros educativos con orden sanitaria. Por parte de ANDE se hace un llamado vehemente a los diputados y diputadas, al ministro de Hacienda y al señor ministro de Educación, José Leonardo Sánchez, para que incrementen el presupuesto destinado a la educación pública. Hay necesidades urgentes, nuestros estudiantes merecen mejores condiciones para aprender y los docentes y funcionarios del MEP mejores condiciones para trabajar y enseñar. En ANDE no descansaremos hasta alcanzar el 8% del PIB que constitucionalmente está establecido. Solicitamos al Ministerio de Educación Pública el dato actualizado de los centros educativos que se encuentran en esta condición. Sin embargo, al cierre de edición no tuvimos respuesta. ANDE, en defensa del presupuesto para la educación